Yo no lo vi gritar, ni vi llegar la ambulancia, pero el último sonido que resonó en mis oídos fue su grito. Se sintió como una advertencia, un sonido doloroso que nunca olvidaré. Fue el último momento en que escuché su voz y desde entonces me ha perseguido. La vida tiene más misterios y profundidades de lo que imaginamos, y Landon Wedley es alguien que me lo mostró. Él experimentó momentos que no todos tienen la oportunidad de vivir, se adentró en reinos más allá del universo que conocemos y afirmó que el cielo y el infierno realmente existen. La historia de Landon no es solo sobre una escapatoria estrecha de la muerte, él regresó del borde no una vez, sino 3 veces. Cada vez que volvía de un estado de inconsciencia total, el mundo exterior podía haber pensado que no había esperanza para él, que todo había terminado. Pero, por el contrario, Landon regresó con un espíritu renovado y un mensaje profundo. Cada vez que despertaba de la muerte, traía consigo algo invisible, una huella de lo que había visto, escuchado y sentido, y todo venía directamente de Jesucristo. El mensaje que Landon trajo de vuelta no era solo un recordatorio suave. Era un testimonio viviente de las cosas que no podemos ver ni tocar. Lo que Landon experimentó va mucho más allá de la comprensión humana. Tocó algo que no puede ser confinado por el tiempo ni el espacio. Algo que solo aquellos que han estado al borde de la vida y la muerte pueden realmente comprender. Cuando Landon relata lo que presenció, no está simplemente contando una historia, está entregando un mensaje de Jesús, un mensaje de fe, esperanza y verdad eterna. Lo que Landon quiere que entendamos es que, a pesar de nuestras dudas y temores, la vida tiene misterios que no se pueden explicar fácilmente. Podemos vivir cada día como si lo hubiéramos entendido todo, pero en realidad, hay muchas cosas más allá de nuestra visión y comprensión. A través de su historia, Landon nos recuerda que, a veces, la fe es la única luz que nos guía a través de la oscuridad. Lo notable es que Landon no es el único que ha estado cerca de la muerte y ha vivido para contarlo. De hecho, otros 2 niños y un joven también afirmaron haber visto a Jesús durante los momentos en que el mundo creía que ya habían fallecido. Lo que Landon y otros han presenciado va mucho más allá de lo que solemos conocer, es un viaje hacia lo invisible, un lugar que solo puede sentirse con el alma. Cruzaron el delgado límite entre la vida y la muerte para traer de vuelta un mensaje misterioso que creen que vino del cielo. La historia de Landon es realmente extraordinaria. El niño no solo murió una vez, sino 3 veces, y en las 3 ocasiones fue devuelto a la vida. Cuando solo tenía 8 años, Landon tuvo su primer encuentro con Jesucristo, una experiencia que cambió su vida para siempre. Todo comenzó una mañana de domingo en 1997. Su familia iba de regreso a casa desde la iglesia, con Landon sentado en su Pontiac, junto a su madre, Julie, y su padre, Andy, completamente inconscientes de la tragedia que estaban a punto de enfrentar. Mientras Andy conducía, una ambulancia chocó repentinamente contra ellos en una intersección, impactando directamente el lado del conductor donde estaba Andy. La colisión horrenda le quitó la vida a Andy de inmediato. El equipo de rescate llegó rápidamente al lugar y se apresuró a liberar a Julie del vehículo destrozado, quien, afortunadamente, no resultó gravemente herida. Sin embargo, rescatar a Landon resultó ser más complicado. Él estaba sentado directamente detrás de su padre y el coche estaba tan dañado que encontrarlo se convirtió en una tarea desalentadora. No obstante, los rescatistas no se dieron por vencidos. Finalmente, vieron uno de los pequeños zapatos de Landon y lo usaron como pista para localizarlo. Cuando lo sacaron, Landon ya no respiraba. El equipo de emergencia trabajó incansablemente para reanimarlo allí mismo en la escena, devolviéndolo del borde de la muerte. El viaje de Landon comenzó en ese momento.
Durante el tiempo que estuvo entre dos mundos, tuvo un encuentro milagroso con Jesucristo, quien le entregó un mensaje sagrado. La historia de Landon, junto con otras experiencias milagrosas similares, se ha convertido en un testimonio de la existencia de cosas que van más allá de lo que el ojo puede ver. Conscientes de que había un niño dentro del coche, los rescatistas comprendieron la gravedad de la situación. Pero debido al grave daño en el vehículo y al hecho de que Landon estaba sentado justo detrás de su padre, no pudieron alcanzarlo de inmediato. El coche estaba torcido y doblado, lo que hacía que la búsqueda de Landon fuera increíblemente difícil. Julie recordó el momento escalofriante cuando los rescatistas vieron por primera vez uno de los pequeños zapatos de Landon. Continuaron buscando más profundamente hasta que, finalmente, encontraron a Landon y lo sacaron. Pero cuando fue extraído de los escombros, Landon ya no respiraba. Los rescatistas actuaron rápidamente, realizando maniobras de reanimación para devolverle la vida. Y el difícil viaje de Landon apenas había comenzado. Landon fue trasladado en helicóptero al hospital en una aeronave especial llamada Lab Flight, en estado crítico, y su cuerpo dejó de funcionar 2 veces más ese mismo día. Sin embargo, el equipo médico no se dio por vencido. Persistieron en traerlo de vuelta cada vez que se deslizaba hacia la muerte. Finalmente, su vida fue salvada, pero los médicos tuvieron que ser honestos con Julie, no tenían muchas esperanzas en su recuperación. Temían que, incluso si Landon sobrevivía, podría sufrir graves daños cerebrales. Según ellos, el niño podría no volver a caminar, hablar o incluso alimentarse solo, quedando en un estado infantil para siempre. Julie tuvo que prepararse para lo peor, pero en el fondo, se aferraba a la frágil esperanza de que, de alguna manera, su hijo superaría todas las probabilidades. Este viaje no fue solo un desafío físico, sino una intensa batalla espiritual que tanto Julie como Landon tuvieron que soportar mientras enfrentaban los límites frágiles entre la vida y la muerte. Julie anhelaba tanto la vuelta de su hijo que estaba dispuesta a aceptar cualquier consecuencia, siempre y cuando él sobreviviera. Acababa de pasar por el dolor insoportable de despedirse de su esposo en el funeral. Ante una pérdida tan inmensa, Julie sentía que Dios la había abandonado y no podía entender por qué había sucedido esta terrible tragedia. La angustia y el dolor la consumían y preguntaba incansablemente a Dios, ¿por qué no enviaste a los ángeles para protegernos? La historia de Landon es verdaderamente extraordinaria. El niño no solo murió una vez, sino 3 veces, y en todas esas ocasiones fue devuelto a la vida. Con tan solo 8 años, Landon tuvo su primer encuentro con Jesucristo, una experiencia que cambió su vida para siempre. Todo comenzó una mañana de domingo en 1997. Su familia se dirigía a casa desde la iglesia, con Landon sentado en su Pontiac junto a su madre, Julie, y su padre, Andy, completamente ajenos a la tragedia que estaban a punto de enfrentar. Mientras Andy conducía, una ambulancia chocó repentinamente contra ellos en una intersección, golpeando directamente el lado del conductor donde Andy estaba sentado. La horrible colisión le quitó la vida a Andy instantáneamente. El equipo de rescate llegó rápidamente al lugar y se apresuró a liberar a Julie de los restos del coche, quien, afortunadamente, no resultó gravemente herida. Sin embargo, rescatar a Landon resultó ser más difícil. Él estaba sentado justo detrás de su padre, y el automóvil estaba tan gravemente dañado que encontrarlo se convirtió en una tarea desalentadora. No obstante, los rescatistas no se dieron por vencidos. Finalmente, vieron uno de los pequeños zapatos de Landon y lo usaron como pista para sacarlo. Cuando lo sacaron, Landon ya no respiraba.
El equipo de emergencias trabajó incansablemente para revivirlo allí mismo en la escena, rescatándolo de las garras de la muerte. El viaje de Landon comenzó en ese momento. Durante el tiempo que flotaba entre dos mundos, tuvo un encuentro milagroso con Jesucristo, quien le entregó un mensaje sagrado. La historia de Landon, junto con otras experiencias milagrosas similares, se convirtió en un testimonio de la existencia de cosas más allá de lo que el ojo puede ver, sabiendo que había un niño en el coche. Los rescatistas comprendieron plenamente la gravedad de la situación. Sin embargo, debido a los graves daños del vehículo y a que Landon estaba sentado justo detrás de su padre, no pudieron alcanzarlo de inmediato. El coche estaba torcido y destrozado, lo que hacía que la búsqueda de Landon fuera increíblemente difícil. Julie recordó el momento angustioso cuando los rescatistas encontraron primero uno de los pequeños zapatos de Landon. Continuaron buscando más profundamente hasta que, finalmente, lo encontraron y lo sacaron. Pero cuando Landon fue retirado de los restos, ya no respiraba. Los rescatistas actuaron rápidamente, realizando resucitación para devolverle la vida. Y el arduo viaje de Landon apenas comenzaba. Landon fue trasladado en avión al hospital en un helicóptero especial llamado Love Flight, en estado crítico, y su cuerpo se apagó 2 veces más ese mismo día. Sin embargo, el equipo médico no se rindió. Lo revivieron persistentemente cada vez que se acercaba a la muerte. Finalmente, su vida fue salvada, pero los médicos tuvieron que ser honestos con Julie, tenían pocas esperanzas de que se recuperara. Temían que, incluso si Landon sobrevivía, probablemente sufriría daños cerebrales severos. Según ellos, tal vez nunca volvería a caminar, hablar o incluso alimentarse por sí mismo, permaneciendo en un estado infantil por el resto de su vida. Julie tuvo que prepararse para lo peor, pero en el fondo se aferraba a la frágil esperanza de que, de alguna manera, su hijo superaría las probabilidades. Este viaje no solo fue un desafío físico, sino también una intensa batalla espiritual que Julie y Landon tuvieron que soportar mientras enfrentaban el frágil límite entre la vida y la muerte. Julie deseaba tan desesperadamente recuperar a su hijo que estaba dispuesta a aceptar cualquier consecuencia, siempre que él sobreviviera. Acababa de experimentar el dolor insoportable de despedirse de su esposo en su funeral. Ante una pérdida tan inmensa, Julie sintió como si Dios la hubiera abandonado y no podía entender por qué había ocurrido esta terrible tragedia. La angustia y el dolor la consumieron y preguntaba sin cesar a Dios, ¿por qué no enviaste ángeles para protegernos? A pesar de su enojo, Julie nunca dejó de rezar, suplicando a Dios que le diera a Landon una oportunidad de vivir. Se aferraba a su fe, inquebrantable, a pesar de que su corazón estaba desgarrado entre el dolor y la esperanza. Landon había sufrido graves lesiones en la cabeza y había caído en un coma profundo. Yacía en el hospital, mantenido con vida por máquinas que lo ayudaban a respirar y mantenían su corazón latiendo. Todos los días, Julie se sentaba junto a su cama, sin moverse, rezando constantemente para que un día Landon abriera los ojos, aunque solo fuera un pequeño rayo de esperanza. En medio del silencio del hospital, solo quedaban Julie y Landon, y ella sabía que la fe era lo único que le quedaba a lo que aferrarse. Julie soportó muchas semanas largas y dolorosas sin ninguna señal de mejoría por parte de su hijo. Los médicos no veían ninguna razón para tener esperanza, pero ella se negó a rendirse. Todos los días, Julie rezaba, pidiendo fervientemente a Dios que devolviera a Landon. Entonces, ocurrió un milagro. Después de 2 semanas, Landon abrió los ojos. Los médicos estaban asombrados y llenos de alegría, y Julie estaba abrumada de felicidad. Aún más increíble, Landon no había sufrido ningún daño cerebral, iba a estar bien. Sin embargo,
Julie sabía que tendría que enfrentar la difícil tarea de contarle a su hijo sobre la muerte de su padre, Andy, con temor de causarle más dolor al frágil corazón de su joven hijo. Julie le preguntó cuidadosamente a Landon si sabía dónde estaba su padre. Landon respondió tranquilamente que lo había visto en el cielo. A pesar de su corta edad, los recuerdos de Landon sobre el cielo eran vívidos y claros. Describió haber visto a su padre junto con otros seres queridos que habían fallecido, todos juntos, en paz, sin necesidad de palabras. Una revelación dejó a Julie completamente sorprendida. Landon le dijo que había visto a 2 niños en el cielo. Julie nunca le había contado a Landon sobre los 2 abortos espontáneos que tuvo antes de que él naciera. El relato de Landon fue un verdadero milagro, uno que llevaría consigo por el resto de su vida. Recordaba vívidamente el accidente, el coma y el viaje milagroso al cielo, donde se reunió con los seres queridos que ya habían partido. Julie nunca dejó de estar agradecida de que su hijo hubiera regresado sano, y creía que la fe y la oración los habían ayudado a superar sus días más oscuros. Landon compartió que, en el cielo, todos se conocían y se conectaban naturalmente, sin necesidad de palabras. Había experimentado 3 muertes y resurrecciones diferentes, pero la más especial fue la tercera, cuando Landon conoció a Jesucristo. Jesús le confió una misión sagrada: compartir la verdad sobre la existencia del cielo y sus enseñanzas. Jesús le instruyó a Landon que regresara al mundo, viviera de acuerdo con sus enseñanzas y difundiera este mensaje. Para Landon, esta experiencia fue como ver destellos de una película, viendo solo partes de la historia, pero sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. En 2019, Landon y su madre comenzaron a compartir su historia para llevar esperanza a quienes sufrían. Lo hicieron a través de un programa llamado Sare Grief, donde las personas podían compartir sus propias historias y ofrecerse apoyo mutuo. Al mirar hacia atrás en 1997, Julie no podía entender por qué Dios no salvó a su esposo. Pero ahora se da cuenta de que los ángeles habían estado allí para proteger tanto a ella como a Landon. Tanto madre como hijo creen que están viviendo de acuerdo con el plan de Dios y desean ayudar a otros a encontrar su camino a lo largo de este camino. Landon quiere que la gente sepa que el cielo, el infierno y Jesucristo son reales. Él cree firmemente que si vivimos de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, la vida finalmente mejorará. Julie escribió un libro titulado La fe tiene una razón, compartiendo cómo Dios usó sus dificultades para acercar a los demás a Él. Ella se siente agradecida de ver a Landon compartir su historia sobre el cielo y Jesús, y lo considera una bendición que su hijo lleve a cabo esta misión sagrada. Julie cree que presenciar cómo Landon difunde las enseñanzas de Jesús le muestra que todas sus luchas tenían un propósito y que todo era parte del gran plan de Dios para ellos. Landon ha fortalecido su fe a pesar de las graves lesiones que su cuerpo sufrió en el accidente. Aunque vive con placas de metal en la cabeza, una nariz reconstruida a partir de parte de su cráneo y ha perdido la vista en un ojo, sigue viviendo una vida casi normal. Landon está dedicado a compartir su historia y difundir el mensaje de Jesucristo, el cual él cree que es la misión que el Señor le encomendó. Para Landon, el cielo, Jesús y la fe son reales, y quiere que todos lo sepan. Landon no es el único que ha compartido experiencias cercanas a la muerte y encuentros con Jesús. Su historia se refleja en otras personas, como Zach Clemens, un jugador de fútbol americano de secundaria. Zach también tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando de repente, las historias como las de Landon, Zach y Melissa son testimonios del poder de la fe y la maravilla de las experiencias cercanas a la muerte. Llevan un mensaje de esperanza y amor, mostrando al mundo que hay cosas más grandes, más allá de la realidad que conocemos. En ese momento, Mia parecía no tener signos de vida, según su madre, Melissa.
El padre de Mia, Mike, en su desesperación, rezaba continuamente, esperando que su hija despertara. Después de casi un minuto, ocurrió un milagro. Mia soltó un grito repentino, un sonido que Melissa describió como si viniera de lo más profundo del alma de Mia. Melissa dijo que era el sonido más aterrador que había escuchado, pero al mismo tiempo, fue un inmenso alivio, porque significaba que su hija aún estaba viva. Melissa sostuvo a Mia fuertemente en sus brazos mientras Mac corría afuera para encontrar señal telefónica y llamar a los servicios de emergencia. La situación se volvió más grave mientras esperaban la llegada de la ayuda. Melissa tocó la cabeza de Mia y sintió la gravedad de su herida. Sabía que no era cuestión de si podían salvar la vida de Mia, sino el grado de daño que Mia estaba sufriendo. En su desesperación, Melissa oró a Dios para que no le quitara a su hija, incluso dispuesta a intercambiar su propia vida. Con una fe fuerte en el poder de Dios, Melissa recordó una historia de la Biblia sobre la mujer que fue sanada simplemente al tocar el manto de Jesús. Creía que si Dios podía sanar a esa mujer, seguramente también podría salvar a Mia. Durante ese momento caótico, Mac corría de un lado a otro tratando de encontrar señal telefónica, mientras Melissa continuaba rezando, sosteniendo a Mia con fuerza en sus brazos, esperando que la vida regresara a su hija. Melissa nunca olvidaría el sonido agónico del grito de Mia, ni la sensación de sostener el cuerpo sin vida de su hija en sus brazos. La espera parecía interminable, y durante ese tiempo, Melissa sintió una desesperanza tan abrumadora que apenas podía creer que esto estaba sucediendo en su familia. Pero fue la fe lo que la mantuvo en pie. Recordó el versículo bíblico donde Jesús dijo, «Tu fe te ha sanado», y creyó que si Dios podía hacer eso por la mujer en la Biblia, Él también podría hacer lo mismo por Mia. Finalmente, el equipo de rescate llegó y llevó a Mia al hospital más cercano. Mac lo siguió en el auto, deteniéndose en el camino para llamar al equipo de la iglesia, pidiéndoles que rezaran por un milagro. La noticia se extendió rápidamente y, bajo la dirección de la iglesia, desde las comunidades locales hasta las internacionales, la gente de todas partes se unió en oración por la vida de Mia. Mia desafió todos los límites establecidos por los médicos cuando se recuperó milagrosamente de la parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo. En solo unos días, la parálisis casi había desaparecido, dejando a todos asombrados. Posteriormente, Mia se sometió a una cirugía importante para retirar parte de su cráneo y reparar los desgarros en su cerebro. Aún así, Mia se recuperó rápidamente, no solo físicamente, sino también cognitivamente y emocionalmente. Su personalidad alegre e ingeniosa permaneció intacta. Su recuperación fue verdaderamente milagrosa, como si nada hubiera sucedido. Mia volvió a ser la niña vibrante, fuerte y optimista que siempre había sido. Meses después del accidente, Mia confesó a su padre que había soñado con Jesús. En el sueño, Jesús la había guiado a casa, salvándola de la terrible tragedia. Mike y Melissa, los padres de Mia, creen que fue Dios quien sanó a su hija y que su mano divina había protegido la vida de Mia. Para ellos, el milagro que Mia experimentó no fue solo una recuperación física, sino una marca espiritual, una bendición divina que nada podía reemplazar. Tanto Mac como Melissa sabían que no solo habían recuperado a su hija, sino que también habían presenciado un verdadero milagro de vida. Agradecían a Dios continuamente, sabiendo que la vida de Mia era un regalo sagrado de Él. Bob Sosa, otra persona cuya vida cambió por completo después de enfrentar una experiencia cercana a la muerte, también encontró una fe profunda después de un momento que cambió su vida. En su juventud, Bobby era ateo, no creía en Dios ni en los valores religiosos.
Comenzó su carrera como oficial de policía en Nueva Jersey, enfrentándose diariamente al lado más oscuro de la vida, siendo testigo de las injusticias y el sufrimiento que las personas se infligían unas a otras. Sin embargo, todo cambió después de un evento el 23 de marzo de 2020. Esa noche, Bobby se sentía perfectamente bien, pero alrededor de la medianoche se despertó en un estado de pánico, luchando por respirar, como si algo le estuviera presionando el pecho. Intentó usar las técnicas que había aprendido durante su entrenamiento policial para mejorar su condición, pero todo parecía inútil. La policía y los paramédicos llegaron rápidamente después de que su esposa llamara a los servicios de emergencia. Un oficial de policía intentó ayudar a Bobby a ponerse de pie, pero ese fue el último recuerdo que Bobby tuvo antes de perder el conocimiento por completo. La esposa de Bobby relató más tarde que él se había desplomado, comenzó a convulsionar y quedó inconsciente justo frente a los paramédicos. Durante todo el episodio, Bobby sintió que lo arrastraban, flotando en un espacio oscuro donde no podía ver ni oír nada. Su cuerpo parecía haber abandonado este mundo, completamente separado de la realidad. Los paramédicos realizaron rápidamente RCP para salvar a Bobby. Su corazón había dejado de latir y estaba clínicamente muerto durante más de 40 minutos antes de que su condición se estabilizara. Cuando llegó al hospital, Bobby aún no había recuperado completamente la conciencia, permaneciendo en un estado entre la vida y la muerte. Su esposa, una profesional médica retirada, solo pudo ver a su esposo durante 5 minutos cada hora debido a las restricciones del hospital. Durante cada breve visita, rezaba sin cesar, esperando que Bobby despertara y regresara a ella. Más tarde, Bobby conoció a los primeros respondedores que le salvaron la vida y aprendió más detalles sobre lo que había sucedido mientras estaba al borde de la muerte. Esas experiencias lo cambiaron para siempre, ayudándolo a redescubrir su fe en Dios y comprender que la vida guarda muchos más milagros de los que jamás había imaginado. Cuando Bobby Sosa llegó al hospital, estaba en un estado de muerte clínica, con su corazón detenido, y los médicos tuvieron que realizar esfuerzos de reanimación continuamente. En esas circunstancias desesperadas, la condición de Bobby no mostraba signos de mejora, y su familia, especialmente su esposa, soportó momentos de tensión extrema. Debido a las estrictas regulaciones del hospital en Nueva Jersey, su esposa no podía quedarse a su lado todo el tiempo. Solo se le permitía visitarlo brevemente, lo que hacía que esos momentos en que podía estar cerca de Bobby fueran más preciosos que nunca. Durante una de esas breves visitas, con fe y amor inquebrantables, la esposa de Bobby le susurró al oído: «No mueras, no me dejes viuda, soy demasiado joven para enfrentar eso». Aunque intentaba mantenerse fuerte, en el fondo sabía que la condición de Bobby estaba empeorando. La innegable realidad era que Bobby había vuelto a perder el conocimiento y el equipo médico estaba extremadamente preocupado por su supervivencia. Su condición era tan inestable que su esposa tuvo que prepararse para lo peor. No estaban seguros de si Bobby superaría la crisis. En ese momento de mayor oscuridad, el guía espiritual de la esposa de Bobby intervino, con consejos sobre mantener la fe y no perder la esperanza. Le alentó a no decir adiós, sino a hablar sobre la vida. Este guía la ayudó a encontrar una nueva fuente de fuerza, y la esposa de Bobby entró en la habitación del hospital donde Bobby yacía, rezando fervientemente. No solo rezó en silencio, sino en voz alta. Sus oraciones eran tan intensas que llamaron la atención del equipo médico. Milagrosamente, poco después, una cama en la UCI quedó disponible. Bobby fue transferido de inmediato a la UCI, donde recibió la atención especializada que necesitaba. Aunque no había tenido la oportunidad de despedirse antes de que Bobby fuera transferido,
Su esposa estaba segura de que fue su fe y sus oraciones las que contribuyeron al cambio milagroso que ayudó a salvar la vida de su esposo. Mientras que en el plano físico, los médicos y enfermeras estaban haciendo todo lo posible para salvarlo, en el plano espiritual, Bobby estaba experimentando algo completamente diferente. Bobby relató que sentía como si estuviera flotando en un espacio oscuro, incapaz de ver o escuchar nada a su alrededor. Todo parecía ser un vacío silencioso. Pero luego, de ese espacio, una figura comenzó a formarse cerca de sus pies. Bobby se asombró cuando se dio cuenta de que era Jesucristo. Abrumado por la emoción, comenzó a disculparse por todos los errores que había cometido, reconociendo que Jesús era real y que Él había venido a él en ese momento entre la vida y la muerte. Jesús no pronunció una palabra, pero sus pies se acercaron a Bobby, abrazándolo suavemente en un abrazo pacífico y acogedor. Bobby describió esto como el momento más sagrado y sereno que. Si te gustan las historias que inspiran y aportan lecciones valiosas, no olvides seguir nuestro canal. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún paso en tu viaje hacia el descubrimiento del significado y la motivación. No olvides compartir este video con tus amigos y seres queridos para difundir la inspiración. Si te gusta el video, apóyanos haciendo clic en me gusta. Compartir este video no solo ayuda a difundir mensajes valiosos, sino que también ayuda a los espectadores a sentir más profundamente la vida. He dejado un comentario y espero con ansias las próximas historias para obtener más inspiración. Gracias por mirar y ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en los próximos videos.